Zona Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo, 8 de la mañana con 23 minutos, vamos a tocar el tema de pues lo que sucedió la semana pasada. Aquí estuvimos al tanto informándole la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano. Vamos a entender las redes del crimen, la penetración que tiene el crimen en ocasiones con corrupción, con amedrentar a los grupos del poder. Por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Eduardo Salcedo Albarán. Él es experto en crimen organizado, también escritor de narcotráfico, corrupción y Estado. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. A ver, Eduardo, quisimos platicar contigo hace algunos días también, hace algunos meses platicábamos contigo cuando recién habías publicado tu último libro. Sucedió la semana pasada esta evasión, la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano. ¿Cuál es una primera lectura? ¿Qué primera lectura le das a todo esto que ocurrió y que ya tiene prácticamente hoy en la noche por cumplirse una semana? Ok, bueno, Jaime, pues la lectura es acerca de lo más evidente, y es pues que esta fuga demuestra el impresionante poder corruptor del narcotráfico, y en este caso encarnado en el Chapo. Pero pues esto no es algo nuevo, y es algo que ya habíamos presenciado, este poder corruptor, cuando él, al ser el hombre más buscado del mundo, no solamente por las autoridades de México, sino en general por las autoridades de Estados Unidos a nivel mundial. Y por supuesto, esto lo que demuestra es algo en lo que nosotros venimos insistiendo durante los últimos años, y es cómo, mientras no se preste atención a las redes políticas y económicas que sustentan al crimen, pues no va a haber captura que valga, no va a importar que se capturen y se capturen capos, siempre van a seguir existiendo capos de turno, o los mismos capos pues van a mantener su poder, las estructuras criminales van a mantener su poder económico y político. Entonces, pues esto ha quedado en evidencia. Es necesario que se replantee toda la estrategia de seguridad, es necesario que se ataque a las estructuras políticas y económicas para cortar los recursos que vienen desde la legalidad, en este caso protección, información, favores políticos, o de lo contrario, pues México se va a seguir hundiendo en esta tragedia del crimen. ¿Cuáles son las similitudes que existen? Siempre que se habla del Chapo Guzmán, se habla también de otro personaje que en Colombia fue pues muy mencionado, se han hecho películas, se han hecho todo. Pablo Escobar llegó a tener tal poder, llegó a mover estructuras, llegó a tener hasta poder político en algún momento. ¿Ahí qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las similitudes que existen entre estos dos personajes que por desgracia se encuentran sí en un tema muy negativo y que tiene que ver con drogas y tráfico? Claro, sí, llamas de manera correcta la atención sobre esas similitudes. Pablo Escobar también fue una persona que logró concentrar mucho poder económico, por supuesto. Él logró concentrar el monopolio del narcotráfico a nivel mundial y sobre todo logró concentrar simpatía social, que pues ya muchas personas están familiarizadas con las historias acerca de Pablo Escobar, acerca de cómo él construía canchas para niños pobres, construía barrios, repartía casas, y pues eso hizo que ganara muchísima simpatía social, y eso fue lo que le permitió, después de que se escapó de la cárcel de máxima seguridad, porque fue construida básicamente ajustada a los intereses de él, pero después de escaparse de la catedral, llama mucho la atención el hecho de que él nunca abandonó, por ejemplo, Medellín. Siempre se mantuvo en la ciudad de Medellín, y a pesar de eso, a pesar de en ese momento ser el hombre más buscado del mundo, pues pudo moverse y básicamente no fue capturado, sino por un error que él cometió en las comunicaciones con su familia, con su hijo especialmente. En ese sentido, pues la similitud con la capacidad que tiene el Chapo Guzmán de simpatía y de ser protegido y de moverse a través de México, pues es innegable. No obstante, es muy importante que tengamos en cuenta, Jaime, que a pesar de estas similitudes, a pesar de que el Chapo Guzmán tenga este poder social, este poder político y este poder económico en términos criminales, hay unas diferencias muy radicales en torno a la estructura.
y es que lamentablemente se sigue teniendo la idea de que cuando se capturara o si en algún momento se llega a batir el Chapo Guzmán, va a pasar lo mismo que pasó con el cartel de Medellín, y es que el cartel de Medellín colapsó cuando murió Pablo Escobar. La red criminal se desarticuló completamente. Uh-huh. Y esto no va a suceder en el caso del cartel de Sinaloa, ni va a suceder en el caso de alguna otra estructura criminal compleja. ¿Pero por qué? Como los Zetas. Porque las estructuras han cambiado mucho durante estas últimas 2 décadas. Uh-huh. Las estructuras actuales son totalmente descentralizadas. O sea, ¿no recae sobre un solo personaje todo el poder? ¿Se distribuye en la organización? Exactamente, ya no son estructuras piramidales tipo cartel, como fue el cartel de Medellín o como luego fue el cartel de Cali, sino que ahora son unas estructuras conformadas por subredes, muchas subredes que son mucho más horizontales y que por lo tanto no concentran todo el poder de decisión y toda su capacidad operativa en un solo actor. Entonces, eso quiere decir que las estructuras actuales son mucho más resilientes y no colapsan cuando cae un capo, por más importante que sea aparentemente. Son más organizacionales, un tipo de empresa. Hemos visto que luego, a través de los medios de comunicación, las policías o las agencias de investigación nos señalan que fue desarticulada la red financiera, por así decirlo, o que agarraron al cerebro financiero que lavaba dinero. ¿Por ahí a esto es a lo que te refieres? Exactamente. Sobre todo las redes actuales han logrado establecer unas estructuras de vínculos políticos y económicos dentro de la legalidad muy, muy, muy complejas. Pablo Escobar intentó esto. De hecho, él básicamente quiso él mismo llegar al Congreso de la República, ejercer poder político para frenar el proceso de autorización de las extradiciones de Colombia a Estados Unidos, pero ese intento personal le falló. Luego intentó con muchísimos sobornos de alto nivel infiltrar el poder de decisión político en el Estado colombiano y no lo logró. Otro intento muy reconocido es el de los hermanos Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali, que sucedió al cartel de Medellín, cuando el cartel de Medellín colapsó. Entonces los hermanos Rodríguez Orejuela aportaron dinero para la elección del presidente, durante la campaña para la elección del presidente Ernesto Samper. Ellos pretendieron lograr así favor político, pero gracias a la presión de Estados Unidos, el presidente Ernesto Samper tuvo que perseguirlos y extraditarlos. Entonces tampoco fue exitosa. No obstante, durante las últimas 2 décadas, muchas redes criminales, y especialmente en México y en Colombia, han logrado evolucionar y hacer mucho más sofisticados sus métodos de corrupción y de cooptación, de manera que ya no solamente pagan sobornos a policías o a alcaldes, sino que establecen acuerdos de mediano y de largo plazo, acuerdos mucho más estables, mucho más difíciles de entender, y gracias a eso logran establecer unas estructuras de vínculos políticos dentro de la legalidad y de vínculos económicos para el lavado de dinero, para el movimiento de sus recursos a través de México y de Estados Unidos y en general de todo el hemisferio occidental, y esas estructuras son mucho más difíciles de entender que las clásicas estructuras de carteles de los años 90. Entonces, mientras no se persiga y mientras no se entienda, por ejemplo, como te decía, las estructuras de vínculos políticos, es decir, todos los líderes políticos, los alcaldes, los gobernadores, que favorecen, que proveen información, que devuelven favores a estas redes criminales, a estos carteles. Mientras eso no se entienda y se persiga, pues la red criminal va a seguir existiendo sin importar que los capos sean capturados. Entonces, ¿cuál sería el incentivo para que pues el Estado cualquiera, el mexicano, el norteamericano, el colombiano, llámese donde quiera, pueda atender y luchar contra estos grupos que tú los señalas, pues son muy difíciles de combatir? Claro, sí, claro, como lo dices, son muy difíciles de combatir, son sobre todo muy difíciles de identificar, de analizar y de perseguir.
porque estamos hablando de las mismas estructuras del Estado. Entonces, en ese sentido, cuando tienes cooptadas y corruptas las estructuras del Estado, pues careces de las herramientas necesarias para perseguir el crimen en general. Muchas veces, no obstante, hay precedentes a nivel mundial, Jaime. Muchas veces sí. Dale. Por corrupción, pero también otras veces, y no las menos, por amedrentar, por amenazar y por decir, o es esto o es la muerte, la tuya o la de tus seres queridos, ¿no? Claro, por supuesto, sí, eso no se puede negar y es sobre todo un drama latente en el nivel local, en el nivel municipal. Sí. Cuando tienes jefes de policía o presidentes municipales que están expuestos pues al poder del dinero como una opción o al poder de violencia como la otra opción. Pero ya en el nivel central, las altas cortes, los ministros, los diseñadores de política escapan a estas amenazas, tienen más capacidad de decisión y, por ejemplo, eso fue lo que permitió que en Colombia la Corte Suprema de Justicia persiguiera a gobernadores, alcaldes y congresistas que habían establecido vínculos con el narcoparamilitarismo. Pues Eduardo Salcedo Albarán, muchas gracias, en verdad, siempre apreciamos poder platicar contigo, nos ayudas un poco o mucho a entender qué es lo que está alrededor de estos grupos, de estas organizaciones criminales. Eduardo Salcedo Albarán, él es experto en redes criminales. Que estés muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Y bueno, pues pronto gracias a ti, Jaime. Esperemos hacer nuevamente un enlace contigo. Que estés bien, gracias. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, casi ya a las 8 de la mañana, con 35 minutos, es el tiempo del centro del país.